obispos el que hayan aceptado la invitación que les hemos hecho para darles el siguiente comunicado. Con mucha alegría hemos recibido esta mañana la noticia de que Su Santidad el Papa Francisco ha designado a Su Excelencia don Eugenio Lira Rugarcía, obispo de Matamoros, en Tamaulipas. Un servidor, los señores obispos auxiliares, don Felipe y don Tomás, y toda la Arquidiócesis de Puebla lo felicitamos y le agradecemos a don Eugenio Lira sus 25 años de ministerio sacerdotal en esta Arquidiócesis de Puebla. De estos 25 años, los 5 últimos han sido de ministerio episcopal. Agradecemos también a Dios nuestro Señor y al Santo Padre que confíe esta nueva encomienda pastoral a Su Excelencia don Eugenio Lira, y al tiempo de felicitarlo, le recuerdo a Monseñor que, como ha dicho el obispo de Roma, el episcopado es un servicio, no un honor. Jesús, que no vino a ser servido sino a servir, nos enseña que el buen pastor da la vida por sus ovejas. Pedro es pastor y los demás apóstoles son pastores, escribió San Agustín. Y todos los buenos obispos son pastores, pastores que, como decía el beato Juan de Palafox y Mendoza, han de ser servidores de la comunidad, han de ser maestros públicos de la perfección cristiana. Don Eugenio, muchas gracias por tu servicio a esta Arquidiócesis de Puebla, muchas felicidades, y que la Santísima Virgen de Guadalupe, San José María de Yermo y Parres, el sacerdote santo de nuestro presbiterio, San Rafael Guízar y Valencia, patrono de los obispos de México, y nuestro querido beato Juan de Palafox y Mendoza, intercedan ante el Señor por ti y por tu nueva diócesis de Matamoros en Tamaulipas. Gracias. Felicidades y que Dios te bendiga mucho. Muchas gracias, Excelencia. Muchísimas gracias. Monseñor Eugenio Lira Rugarcía es el hijo primogénito del matrimonio formado por el ingeniero Eugenio Lira y la señora Guadalupe Rugarcía. Nació en la ciudad de Puebla el 24 de julio de 1965. Su única hermana se llama Gabriela. Cursó su educación primaria, secundaria y preparatoria en el Colegio Benavente de Puebla, a cargo de los hermanos de las escuelas cristianas. En 1984 ingresó a la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri, realizando estudios de filosofía y teología en el Pontificio Seminario Mayor Palafoxiano, al tiempo de prestar servicio como responsable de la Casa de Formación del Oratorio de Puebla. En el templo de dicha congregación, La Concordia, recibió el diaconado en 1990 y el 22 de febrero de 1991 fue ordenado sacerdote por Monseñor Rosendo Huesca Pacheco. En 1992 participó en el segundo curso internacional para formadores de seminarios de la Academia Regina Apostolorum en Novara, Italia. En 1993 el delegado de la sede apostólica para las congregaciones del Oratorio de San Felipe Neri lo confirmó como rector de la Casa de Formación, nombrándolo además maestro de novicios, responsable del oratorio laical y sacristán del templo La Concordia. Don Rosendo Huesca Pacheco lo nombró profesor en el Seminario Mayor Palafoxiano, del que más tarde lo designó también padre espiritual. En 1995 inició estudios de posgrado en filosofía, obteniendo el grado de licenciatura por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Solicitada y concedida la exclaustración de la Congregación del Oratorio, se incardinó a la Arquidiócesis de Puebla en 1998, donde fungió como vicario parroquial en la parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, en la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza y como rector de la Iglesia de la Virgen del Camino. También ha prestado servicios como director del Centro Internacional de la Divina Misericordia, presidente de la Comisión Diocesana de Comunicación Social. También el servicio en la provincia eclesiástica de Puebla como coordinador de la Pastoral de Comunicaciones. El 24 de febrero de 2011
el Papa Benedicto XVI lo nombró obispo auxiliar de Puebla. El 12 de abril de 2011 recibió la ordenación episcopal de manos de Monseñor Víctor Sánchez, arzobispo de Puebla. De 2011 hasta la fecha sirvió como vicario general y vicario episcopal para la vida consagrada, acudiendo también a las parroquias y capellanías de las 6 zonas pastorales. Del año 2012 al 2015 fue secretario del general de la Conferencia del Episcopado Mexicano y por oficio también miembro del Consejo Episcopal Latinoamericano. En este mes de febrero de este año fungió como coordinador general del viaje apostólico del Papa Francisco a México. Actualmente es responsable de la dimensión de creación de diócesis y provincias eclesiásticas de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Hoy, 22 de septiembre, el Santo Padre Francisco lo ha nombrado obispo de Matamoros. Pues es la nota que queríamos compartir con ustedes. Nos alegramos, repito, por este nombramiento de Su Excelencia Don Eugenio y le agradecemos sus años de servicio a Puebla. En este mismo lugar, hace 5 años dábamos la noticia de su episcopado, de Monseñor Eugenio y de Monseñor Dagoberto Sosa, y ahora pues los dos ya están sirviendo en otra iglesia. Don Dagoberto en una diócesis de Guerrero y ahora Monseñor Eugenio va a servir a una diócesis fronteriza, una diócesis de Tamaulipas, a Matamoros. Aquí en este mismo lugar, después de que ellos ocuparon otras encomiendas, Monseñor Dagoberto en Guerrero y Monseñor Eugenio en la Secretaría General, también les dábamos la noticia de los 2 nuevos obispos auxiliares, Monseñor Felipe y Monseñor Tomás. Ahora los 2 primeros que consagré están sirviendo en otras iglesias. Monseñor Eugenio va a servir a la nueva iglesia, a la iglesia de Matamoros, y ahora permanecemos nosotros 3, Monseñor Felipe, Monseñor Tomás y un servidor. Pues nuevamente, gracias, don Eugenio, y aquí lo tenemos y aquí lo dejamos con ustedes. Le paso el micrófono a don Eugenio para que nos exprese su sentimiento, sin duda de gratitud a Dios y al Papa por esta nueva encomienda que le hace. Gracias, Excelencia. Pues como bien dice usted, con gratitud para con Dios nuestro Señor y para con el Papa Francisco, que me ha encomendado este servicio. Como dice el señor obispo en el comunicado de la Arquidiócesis de Puebla, un obispo está puesto para servir, y yo voy con ese deseo a Matamoros. Desde hace unos 15 días que la Nunciatura me notificaron de esta decisión del Papa y me pidieron el consentimiento, pues dije, pues sí, vamos, ¿verdad? Con mucho gusto, porque a través de Santo Padre, Dios nos está diciendo lo que quiere. Yo quiero agradecer también a Dios nuestro Señor estos años en Puebla, agradecer al señor arzobispo la confianza, agradecerle también esta oportunidad de ir pues conociendo lo que es el ministerio episcopal. Usted me decía el lunes que pudimos charlar un rato, que ha sido interesante que podamos comenzar, por ejemplo, Monseñor Dagoberto, Monseñor Felipe, Monseñor Tomás y un servidor, nuestro ministerio en nuestra propia diócesis, y eso ciertamente nos va dando elementos para cuando ya nos toque ir a servir a otra iglesia diocesana. Gracias, señor arzobispo, gracias, Monseñor Felipe, gracias, Monseñor Tomás también. Agradezco a todo el clero de Puebla, a los sacerdotes, a los diáconos, al seminario palafoxiano, en el que tuve el honor de servir muchos años como profesor y director espiritual, a la vida consagrada, a los laicos de esta arquidiócesis y a ustedes, los amigos de los medios de comunicación, que pues hemos trabajado juntos casi 25 años, primero extraoficialmente, luego ya varios años como encargado del área de comunicaciones, y a la sociedad poblana en general, porque creo que en estos años de vida, de estar aquí en Puebla, aquí nací, aquí me he formado, aquí he trabajado, pues me han dado mucho, y que ahora voy a poder compartir la riqueza que he ido adquiriendo de los poblanos y de esa experiencia de la iglesia que peregrina en la Angelópolis, para servir lo mejor que pueda a esta diócesis de Matamoros.
También agradezco mucho a nuestro Señor la oportunidad, lo platicaba con el señor arzobispo, de los 3 años que se extendieron por razón de la visita del Papa en la Secretaría General, que me brindaron un panorama más profundo de la realidad en México y que me permitió conocer también la situación de las diócesis de la frontera, el trabajo de los obispos de la zona Tex-Mex, y ahora pues ya con un poquito de más conocimiento llegar a servir. Y para eso lo primero que voy a hacer es escuchar, tratar de escuchar a Dios que habla en su palabra, los sacramentos, la oración, tratar de escuchar a los hermanos y hermanas, a todas las personas de la diócesis de Matamoros, que comprende 8 municipios: Matamoros, Reynosa, Vallehermoso, Río Bravo, Camargo, Díaz Ordaz, San Fernando y Méndez, con una población de 1.445.040 habitantes. Hay que procurar escuchar a todos los que sea posible, y también escuchar la voz de Dios en los acontecimientos, para que luego dialoguemos y encontremos juntos los caminos que el Señor nos va marcando para servir tanto a la iglesia que peregrina en Matamoros como a la sociedad en general, y también a los migrantes, porque ahora me voy a integrar al grupo de obispos Tex-Mex que están trabajando intensamente para atender a los migrantes. Pues les agradezco a todos ustedes, señores obispos, como he dicho, al clero, a los consagrados, al seminario, a los laicos y particularmente también a ustedes, los amigos de los medios de comunicación. No es una oportunidad y un signo de confianza de Santo Padre, y yo se lo agradezco. Fíjese que yo vería más bien como una oportunidad de servicio. Lamentablemente el tema de inseguridad no es privativo de la zona de Tamaulipas, aunque es conocido lo que sucede ahí, sino por desgracia está extendido en el territorio nacional, y si estamos atentos a lo que sucede en el mundo, pues también eso está afectando a diferentes partes del mundo. Es un reto, es también una oportunidad de servicio para la iglesia que peregrina ahí, que particularmente tiene la realidad de la migración. Por lo que tengo conocimiento, hay 3 casas para los migrantes allá en Tamaulipas, y creo que puede hacerse cosas interesantes. En lo personal incluso tengo muy buena amistad con el obispo de Bronzeville, que va a ser mi vecino, porque ahí está una de las casas del oratorio de Far, Texas, y durante mucho tiempo estuvimos trabajando, cuando yo era un joven sacerdote, con el oratorio de Far por un proyecto para toda la provincia de los oratorios de México, y Far forma parte por la realidad hispana del área de México. Entonces sí conozco un poquito bien esa zona. Yo siempre llegaba por la zona de Reynosa, y pues creo que es una buena oportunidad, y vamos con el mejor deseo de servir. Va a estar en la provincia de Monterrey. Efectivamente. ¿Cómo ve la señal? Un poco la situación en la zona que va a estar en la zona norte. ¿Cuál es la situación que usted va a enfrentar? Bueno, todavía no la conozco del todo. Esta mañana me hizo favor Monseñor Rogelio Cabrera, que es el arzobispo de la provincia de Monterrey, de comunicarse conmigo para darme la bienvenida, y ahora que vaya pues voy a tener la oportunidad de escuchar más. Efectivamente habrá que entrar en contacto con el administrador diocesano, que está ahora a cargo, una vez que quedó vacante la sede de Matamoros, después de que Monseñor Ruy Rendón fue trasladado como arzobispo a Hermosillo.
Ahora habrá que dialogar con él, con el Consejo de Consultores, tener más precisos algunos datos de la diócesis y, como le decía yo al principio, escuchar a los sacerdotes, escuchar a los diáconos, escuchar a la vida consagrada, a los seminaristas, a los laicos, a la sociedad en general. Monseñor, ¿cuándo ya tiene que estar allá? Y bueno, no sé si se organizaría alguna ceremonia para despedirlo por parte de la arquidiócesis. Bueno, yo creo que Sí, desde luego quisiéramos despedirlo, ¿verdad? Yo voy a platicar con don Eugenio para ver alguna posible fecha. Tenemos la clausura del sínodo, podría ser una buena oportunidad porque están reunidos todos los sacerdotes de la arquidiócesis, los laicos representantes de cada comunidad, la vida consagrada. Esa sería una bonita fecha para... Es el 17 de octubre, pero también depende de su fecha de partida. Él tendrá que platicar con el administrador diocesano, con los sacerdotes de su nueva diócesis, para poner la fecha de su llegada allá. Y bueno, pues estaremos acompañándolo. Si esa fecha todavía no se define. Esa fecha todavía no. Normalmente la Santa Sede nos da alrededor de 2 meses para poder hacer el traslado de una sede a la otra. Aproximadamente 2 meses, quiere decir que hacia mediados de noviembre probablemente podría ser su llegada a su nueva diócesis. Y aquí pues buscaremos un día para que toda la arquidiócesis le agradezca su servicio y lo despidamos. Bueno, tuvimos, como dije, los 2 primeros desde mi llegada, que fue don Eugenio y don Dagoberto, y ahora los 2 ya están en su encomienda especial. Yo creo yo fui obispo auxiliar en la Ciudad de México. El hecho de que primero vayamos como obispos auxiliares también nos enriquece mucho, ¿verdad? Y cuando salimos a una diócesis distinta, pues vemos otra realidad. Ellos, como decía, han tenido la dicha de ser obispos auxiliares en su propia diócesis. Conocen al presbiterio, conocen el territorio de la arquidiócesis, conocen a los laicos, a los movimientos, y ahora, primero el Monseñor Dagoberto, ahora don Eugenio va a otra diócesis a ver otra realidad. Yo creo para don Eugenio fue muy enriquecedor, como lo ha dicho él, su cargo de secretario general, ¿verdad? Le hizo conocer todas las diócesis, toda la república, y ahora pues ya va con más conocimiento, por ejemplo, que yo, de lo que es su nueva diócesis. Yo solo he estado una sola vez en Matamoros y ahora lo acompañaré y será la segunda apenas, pero él, pues por las visitas que ha hecho a toda la república, a todas las diócesis, pues ya tiene una visión de lo que es su nueva diócesis de Matamoros, de cuántos sacerdotes, de cuántos municipios de Tamaulipas abarca su territorio diocesano, de cuál es la realidad allá, como él lo ha expresado. La inseguridad ahorita es tema en todo México, ¿no? El tema de migrantes. A mí se me hace una zona muy rica por la unión de la provincia de los obispos de Monterrey, ¿verdad? Monterrey, Victoria, Piedras Negras, Matamoros, están muy unidos, trabajando conjuntamente con los obispos de Estados Unidos que están en la frontera. Lo que el Monseñor Eugenio ha dicho, la conferencia Tex-Mex, ¿verdad? Entonces, esa es una zona muy rica en trabajo pastoral, y el tema migrante pues es un tema que tendrán que tratar pastoralmente, y él, sobre todo porque hace frontera ahí con Brasil. Pues ahorita tenemos 2, si la Santa Sede me diera, pues con gusto, porque nuestro territorio es muy grande, pero ahorita estaremos trabajando los 3 y los señores obispos eméritos que también nos ayudan en actividades pastorales, don Rosendo Huesca y don Gilberto Balbuena. Ellos también aceptan invitaciones en el territorio de la arquidiócesis, y nosotros 3 como responsables del cardenal de esta iglesia del Rey. Excelencia, ¿ha transcurrido algún tiempo en donde no hay obispo al lugar donde va a quedar Matamoros? Estamos seguros que el carisma que a cada uno le regaló, pero
quiero referirme a Monseñor, a su excelencia Monseñor Lira, porque es muy cercano a la gente. Queremos decirle todo el éxito, aunque aquí le vamos a extrañar, pero bueno, hace rato hablé con un sacerdote que está en Tamaulipas y parece ser que mencionó que hace 8 meses no hay obispo o algo así. Sí, ya tiene un tiempo, ahorita no recuerdo exactamente cuánto, que salió Monseñor Ruy Rendón a Hermosillo. Él es arzobispo de Hermosillo ahora. Cuando no hay obispo, mientras el obispo se traslada a su nueva sede, en este caso Monseñor Ruy Rendón, y llega el nuevo, siempre hay un administrador diocesano. La Santa Sede pone a alguien al frente de la diócesis para que se dé esa transición, ¿verdad? Ese tiempo a veces es un poquito menos, a veces un poquito más, del traslado a su sede del que se va y de la llegada del nuevo. Pues también a usted felicidades, excelencia. Muchas gracias. Parece que la delincuencia vuelve a alcanzar a miembros de la iglesia. ¿De qué forma se está trabajando con los integrantes, con los que usted tiene, para poder evitar los casos como los que están en los últimos días? Bueno, pues la delincuencia también nos ha alcanzado a nosotros por este caso reciente de los sacerdotes de Papantla. Recuerden que Papantla, como diócesis, tiene una parte de población poblana y otra veracruzana. Más aún, la sede de la diócesis está en Teciutlán. Entonces, por eso ahí resultó un sacerdote poblano, ¿verdad? Poblano de la Sierra Negra. Pues nosotros somos parte de la sociedad, parte del pueblo santo de Dios. Y yo creo lamentamos mucho los hechos violentos que se están suscitando en nuestra patria, y bueno, también a nosotros nos ha alcanzado con sacerdotes, con laicos comprometidos con el trabajo de la iglesia, y nosotros pues seguimos adelante, ¿verdad? Hacemos nuestro trabajo, nos encomendamos a Dios y nos vamos a nuestras actividades. ¿Se ha considerado reforzar la seguridad, por lo menos en las zonas de conflicto? Para nosotros no tenemos seguridad. Nosotros nos encomendamos a Dios y nos vamos a nuestras actividades, y los sacerdotes lo mismo. Los sacerdotes están en sus parroquias sirviendo a sus comunidades, y lo que a nosotros nos toca es estar cercanos a los sacerdotes, cercanos a sus comunidades, y es la forma de apoyarnos, pero nos ponemos siempre en las manos de Dios como cualquier otra persona o cualquier otra familia que sabe que tiene que salir a trabajar y que se encomienda a Dios y se va a sus actividades. Pero hay recomendaciones para los sacerdotes para que mejoren su seguridad, no sé, que no salgan de noche, que no vengan desconocidos. Bueno, pues eso sí, ¿verdad? Yo creo ahora es muy difícil para un sacerdote ir en la noche a ver a un enfermo. Normalmente, si el párroco conoce a la persona, pues sí va, pero si es desconocida, pues ahí tenemos que tomar providencias. Pero pues estamos para servir, y el riesgo es el mismo para ustedes, los periodistas, ya ven también lo que ha pasado con algunos de ustedes, para todos los miembros de la sociedad como para nosotros. Señor, aquí en la diócesis hay padres que han recibido amenazas por parte del crimen. No, gracias a Dios, últimamente no, gracias a Dios no. En alguna otra época, ¿se acuerdan que les comentaba? Sobre todo llamadas de extorsión, pero pues tuvimos el caso también doloroso del párroco de Cuyoaco, ¿verdad? Y yo creo muchas de nuestras diócesis se han visto afectadas por esta situación de violencia y de inseguridad. Ha habido sacerdotes de otras diócesis y pues nos duele, son nuestros sacerdotes, están sirviendo a sus comunidades, pero repito, la situación es difícil para ustedes y para nosotros, para la sociedad, para las familias como para nosotros. Se ocurrió un informe a nivel nacional de que México es uno de los países con mayor peligro para ejercer también el sacerdocio, ¿no? ¿Qué opinión me da? Bueno, pues a pesar de eso tenemos que estar con nuestros fieles, tenemos que estar con nuestras comunidades. Pero, a ver, la nota que yo vi es de una parroquia, de una comunidad,
860 pesos, alguna cosa así. Es una cosa muy insignificante, ¿no? Es una sola parroquia, no es la arquidiócesis, es una sola parroquia y una cantidad mínima. Yo creo que se aclaró la situación de esa parroquia. Excelencia, los veremos próximamente, si Dios permite, en el 12º Congreso del Señor de la Misericordia. Primero Dios, sí, Monseñor Eugenio, entonces hay un promotor de esta devoción. Yo estoy apoyando, ahora que él desde la Secretaría General no podía estar, tenía que ir y venir. Yo como arzobispo tenía que apoyar el trabajo de él en ese campo, y al sacerdote, quien el mismo Monseñor Eugenio pidió que lo apoyara, y ahora pues antes de su partida estaremos los dos ahí en el Congreso. Pues muchas gracias, que Dios los bendiga a todos, y esa es la alegre noticia que queríamos compartirles, el nuevo servicio que el Santo Padre le ha pedido a su excelencia Don Eugenio. Que estén bien, buenos días.